creo que es importante resaltar el contexto que supone que esta exposición se realice en el CEGAC después de toda una serie de propuestas de carácter expositivo, especialmente, que han atravesado todas las programaciones desde las primeras etapas. Yo resaltaría también que todos los directores que han pasado por este museo han tratado de abrir y establecer una relación, yo diría que privilegiada con el cine, en los primeros años de una manera quizás más histórica, con aquella magnífica exposición de Marcel Brotaers y el cine, y profundizando después con exposiciones como Las Urdes de Buñuel o la película de Eugenio Granell, pero inmediatamente después ha habido propuestas muy directas con realizadores, con propuestas muy directas. Estoy pensando en Marigny Cognier, por ejemplo, en Johan Grimonprez, el proyecto de Clemens von Wedemeyer. Hay toda una línea, y en los últimos años habría que recordar, por ejemplo, también el proyecto de Anton Reicha, o más recientemente el de Asghar Farhadi, el director iraní, o Claudio Zulián. Han sido propuestas que trataban de establecer una conexión directa entre cine y museo, más allá de hacer, digamos, una bibliografía de proyectos. Había también una intención experimental. Yo creo que esta exposición, Nuevos Imaginarios, profundiza en esa línea de un modo quizás más específico, también porque ha pasado tiempo y ha habido también una reflexión desde el punto de vista teórico y práctico que permite en este momento abordar la cuestión de una manera mucho más compleja. De hecho, no voy a glosar la exposición porque es una exposición muy experiencial, hay que experimentarla, pero sí me gustaría resaltar que lo que aporta, algo que aporta esta nueva manera de entender el cine de forma expandida, se puede pensar, o de forma más experimental, es que introduce la cuestión corporal y la cuestión de recorrido, de itinerario. Y eso es algo que creo que es muy importante también porque afecta a la propia sensación de visualización. No es lo mismo una visualización concentrada en una sala oscura que un proceso o un itinerario de caminar y experimentar, variar el punto de vista y observar de una manera menos concentrada, más abierta a cualquier estímulo del exterior. Y bien, sin más, agradeceros nuevamente que estéis aquí y también, sobre todo, agradecer a todos los artistas y realizadores participantes, también a los moderadores. Para la primera mesa estará Pela del Álamo, realizador, director también del Festival Cortocircuito. Y me gustaría hacer una mención al festival porque el festival ha aportado a la ciudad un gran acervo, digamos, de visitantes enormemente ilustres, enormemente enriquecedores, directores, fotógrafos. El CEGAC ha tratado y hemos intentado siempre, tanto desde Cortocircuito como desde el CEGAC, de colaborar. De alguna forma se ha ido prolongando esta colaboración en el tiempo y tampoco es casual que de alguna manera coincidamos en este momento el festival
y la exposición, la apertura de la exposición de nuevos imaginarios. También porque hay que decir que muchos de los autores que están en la exposición han pasado en otras ocasiones por cortocircuito, por lo tanto hay, digamos, una especie de trasvase entre uno y otro. Y agradecer, por último, también a los comisarios, a Miguel Ángel Delgado y a Nicolás Combarro, por el trabajo tan extraordinario que han realizado y, sobre todo, lo enriquecedor que ha sido el diálogo con ellos desde el museo, junto con el equipo del CEGAC. Y sin más, voy a dar la palabra a Pela del Álamo e iniciamos estas conversaciones que quiero que se entiendan justamente como un encuentro con el público por parte de los realizadores participantes. Por tanto, os invito a que intervengáis, que preguntéis, que abordéis cualquier cuestión que os resulte interesante después de la conversación. Muchas gracias. Adelante, Pela. Gracias a todas y a todos por estar aquí a estas horas de la mañana, en una mañana tan intempestiva. Gracias también a Santiago por las palabras sobre el festival, desde Cortocircuito, ya no solo a título personal, también como director del festival. Siempre es interesante que en la ciudad ocurran cosas que no solo, siempre a veces nos sentimos un poco solos, ¿no?, proponiendo cierto tipo de cine, y es bonito que de pronto en la ciudad ocurran otras cosas que podamos compartir, retroalimentarnos. Y además anoche fue un momento bonito donde nos juntamos personas que estamos en la ciudad por diferentes motivos, pero que todos pertenecemos a una misma tribu, familia, por así decirlo, y es muy bonito al final que eso ocurra. Nada, voy a empezar introduciendo a Samuel y Elena Girón, Samuel Delgado y a Lois. Me imagino que la mayoría de los que estáis aquí conocéis de sobra su trabajo, pero bueno, igualmente estoy obligado a introducirles y luego ya iremos abriendo la conversación. Como acaba de decir Santiago, todo lo que queráis comentar, decir, interrumpir, levantar la mano, creo que lo guay es que no sea únicamente una conversación entre las personas que estamos aquí arriba, sino que sea una conversación entre todas las personas que estamos compartiendo este espacio. Así que nada, empezando por Elena y Samuel, que están aquí a mi lado. Pues, como decía, ya sabéis, su trabajo investiga las relaciones entre la mitología, la historia y el materialismo. Su primer largometraje, El les transportan a morte, fue estrenado y premiado en los festivales de Venecia y San Sebastián. Y después ha sido mostrado en festivales como Rotterdam, El Cairo, Mar del Plata, Bienale, Hamburgo, Sao Paulo, festivales que en realidad la gran mayoría ya habían recorrido con sus trabajos anteriores. Esos trabajos, entre ellos destacan Bloom, Plus Ultra, también Aquí los dioses están presentes, Montañas ardientes que vomitan fuego, Sin Dios ni Santa María, que además creo que fue el primer cortometraje que nosotros programamos vuestro aquí en Cortocircuito. Anteriormente, cada uno de ellos tienen también otros trabajos, como Mal País, de Samuel, pero no nos vamos a retrotraer tanto. En el caso de Lois, ya sabéis, Lois viene de Vigo, aunque ha pasado toda su vida a medio camino entre Vigo y Madrid. Lois tiene estudios en psicología y después de formarse en la universidad, pues estuvo en la escuela TAI, donde adquirió sus primeros conocimientos de cine, aunque realmente en la carrera de Lois siempre ha habido mucho autodidactismo, ¿no? Luego estudió también en el máster documental de creación de la Pompeu Fabra, un espacio donde se han ido produciendo películas muy interesantes a lo largo de los años, siempre películas de no ficción, cine de lo real. Y luego, bueno, Lois continuó con su formación, con diversos cursos de videoarte, y ha tenido relación en su periodo formativo con cineastas como James Benning, Pedro Costa, Víctor Erice, Guerín o Daniel Canogar. Sus instalaciones y sus vídeos pues, han estado en centros de arte nacionales como el MACBA o el CCCB en Barna, Casa Encendida de Madrid, el Marco de aquí de Vigo, la Fundación Seoane en Coruña, y un sinfín de sitios luego también a lo largo del mundo, como la GIF Art Gallery de Corea del Sur, la Galería Copperfield de Londres, el Centro Cultural San Juan en Buenos Aires, la Galería Solar en Portugal, con nuestros amigos de
Vila do Conde, y sus películas se han mostrado, igual que las de Samuel y Elena, en festivales como Locarno, Toronto, Rotterdam, San Francisco, Ann Arbor, Biennale, Roma, Cannes, Cinema Abril, etc. Igualmente se le han dedicado diversos focos en diferentes lugares e instituciones, pero tampoco vamos a seguir aquí con una enumeración infinita de los logros y méritos, porque creo que todos conocéis, como decía, pues el trabajo de los tres y que llevan ya, siendo aún un poco jóvenes, una larga trayectoria larga y reconocida trayectoria. Vamos a empezar ya con las piezas. Como decía, se trata de que sea una conversación. Yo quería empezar con Samuel y Elena, hablando de Hespérides, del mito. Ayer yo tuve la oportunidad de darme un paseo por la inauguración, pues por la exposición antes de la inauguración, que fue una gozada poder verla vacía, en silencio, y tuve la oportunidad de sumergirme tanto en la pieza de Lois como en la vuestra. Y lo que más curiosidad me generó, una de las primeras preguntas que me hice eran sobre el mito de Hespérides, ¿no? Entonces, querría saber qué lectura hacéis vosotros, de dónde viene el interés por ese mito y a dónde os lleva, ¿no? ¿Por qué Hespérides es un lugar de trabajo para vosotros? Entonces, no sé si Samuel y Elena, ¿quién prefiere empezar? Bueno, pues sí, la verdad que como llevamos varios años en verdad como trabajando sobre diferentes mitos en relación a las Islas Canarias, mitos propios de ahí, y llegamos un poco al jardín de las Hespérides, que es este mito en el que hay un jardín que guarda la fruta de la inmortalidad, guardado por estas ninfas, en realidad que a nadie le hace mucho caso, y un dragón, ¿no? Como elementos que dentro del mito son también muy infravalorados, por otra parte, ¿no? Si hacemos una relectura del mito es interesante fijarnos en esas cosas, pero más que nada nos interesaba porque creemos como que entronca mucho con ideas o miedos o anhelos que realmente podemos tener a día de hoy, ¿no? En la actualidad. Siempre nos hace nos parece como lo más interesante, como traer de alguna manera al presente también pues esas preocupaciones que encontramos hace siglos, ¿no? O incluso que pueden ser también del futuro. Y en esta ocasión pues es un mito que claramente habla del miedo atroz a la muerte, que sigue siendo algo que todo el mundo tiene, pero sobre todo también al cuerpo, ¿no? Al cuerpo que, digamos, se va deteriorando. Y por otra parte también, lo que hablábamos ayer también, como que hablábamos, como el ser humano siempre ha tenido también esta especie de vanidad o también arrogancia, ¿no? De querer trascender siempre, ¿no? Trascender en el sentido, en este mito concretamente, que habla de llegar a poseer realmente la inmortalidad de una manera tremendamente individual también, porque se acerca de una manera en la que, bueno, es casi muy meritocrática, ¿no? Que tienes que llegar ahí uno de forma individual a poder llegar a adquirir ese privilegio, ¿no? Pues nos parecía también interesante esta reflexión, ¿no? Que tiene también el mito. Y en este caso sería pues un poco esa idea de poder lograr vencer a la muerte y más allá de eso, de vencer esos límites temporales que realmente nos definen como seres humanos, ¿no? Y que nos hacen también de alguna manera vivir el presente de una manera que no viviríamos en caso de no tener esa mortalidad, ¿no? Que nos define. Sí, bueno, y en realidad es como un mito muy común en Canarias, súper popular, tipo a nivel de que bromeábamos con Nico y con Miguel cuando les explicábamos un poco por qué queríamos coger este mito, con una anécdota que es como, por ejemplo, es el nombre de la cafetería de debajo de la casa de mis padres, está en cualquier servilleta, ¿no? Es como algo que siempre se ha ubicado en Canarias como una especie de promesa de una suerte de paraíso, pero realmente, como decía Elena, como reflexionando sobre el mito, tenía algo bastante perturbador, ¿no? Esta idea de un lugar en el cual individualmente y en la penumbra podríamos llegar a conseguir ese fruto de la inmortalidad, ¿no? Y nos interesaba también repensar el mito desde otros elementos que participan en él, que no son únicamente el héroe que consigue
acceder a ese lugar, sino desde los personajes que pueblan ese lugar, ¿no? Entonces empezamos a pensar en qué elementos estaban ahí y nos dimos cuenta de que había algo como muy sencillo, que era que las propias plantas que dan el fruto de la vida eterna nunca fueron animadas, ¿no? Nunca tuvieron alma en el mito. Entonces nos interesaba como esa idea un poco de animar, no en el sentido de lo que entendemos por animación en términos de dibujos animados o así, sino de dotar de alma a otros elementos que pueblan el mito y hacer que pudieran interactuar entre sí, ¿no? Y como ese punto de vista de quien espera poseyendo algo que no le corresponde puede hacer que veamos ese universo de otra manera, ¿no? Como la inmortalidad como una especie de espera continua también, ¿no? Como algo que un personaje del mito anhela, para otros es una condena. En ese sentido, Elena, estabas hablando de la muerte, y la muerte en la pieza de Lois tiene una importancia fundamental. Parte del trabajo en Samsara, que es de donde parte la pieza que presentas aquí en Nuevos Imaginarios, tiene como uno de sus pilares el libro tibetano de los muertos, y precisamente la película, tanto la película como la pieza, hablan de ese lugar intermedio, ¿no? De ese lugar de tránsito entre la vida y la muerte. En ese sentido quería preguntarte un poco cuál es tu relación también con la idea de la muerte, con la idea de la trascendencia, que es algo que está presente en toda tu obra, desde al menos en los últimos años, ¿no? Y qué inquietudes hay que te lleven a ti a investigar, sobre todo cuando estás indagando en un contexto que no es, digamos, el tuyo inicialmente a nivel cultural, ¿no? Son otras creencias, otro territorio incluso, lo cual no deja de ser muy interesante, ¿no? Que explores esa zona que no es un lugar digamos, existencial tuyo inicialmente. Sí, pues bueno, cuando recibo la invitación de Miguel y de Nico a participar, pues también pues el ejercicio que hice pues era ver economía de trabajo, a ver cómo en el plazo que tenemos, el presupuesto que tenemos, podemos poder desarrollar una obra nueva. Entonces, pues rápidamente, pues a mí todas las investigaciones tanto temáticas como plásticas y conceptuales de Samsara siguen habitándome, porque bueno, son también las que he ido trabajando últimamente. Y me interesaba, bueno, pillando tu pregunta directamente, siempre me ha interesado, y creo que también en relación un poco a su trabajo con los mitos, cómo distintas culturas han reflexionado e imaginado y qué narrativas han creado para imaginar el más allá y la muerte, ¿no? En mi película anterior, Lua Vermella, lo trabajaba desde el contexto de Galicia y los seres imaginarios que han surgido de reflexionar ese espacio, sobre todo la Santa Compaña, y ahí pues pasé a cómo cómo se ha imaginado desde el budismo, y ahí aparece pues este espacio, el bardo, que también denominado la realidad intermedia, y este libro, que fue para alguien interesado en estos aspectos, es un libro riquísimo en detalles y en experiencias, y que es el libro tibetano de los muertos, que te describe paso a paso, día a día, lo que vas a ir viendo y escuchando al atravesar este espacio, que es un espacio bueno, describen sonidos, ¿no? Desde una tempestad, un rayo, a experiencias cromáticas. Vas atravesando por orden hasta 7 colores, y el último es una mezcla de colores, una experiencia de luz multicolor, ¿no? Atraviesas el verde, no me acuerdo ahora el orden, pero verde, blanco, azul, rojo, y hasta esta experiencia final. Y es un poco la que en la película esta experiencia está tratada de un modo radical, pidiendo a los espectadores que cierren los ojos, ¿no? Y hay una experiencia cromática a través de los párpados. Y aquí, pues, para la instalación tomé este espacio
intermedio y puse, bueno, posibles imágenes, posibles experiencias, otra experiencia sonora que puede transcurrir en este espacio limbo, ¿no? Este espacio intermedio, espectral, que luego también a mí lo que me interesa de lo espectral, también a nivel ya plástico, con la luz como materia y el cine, es que el cine al final son cuerpos de luz proyectados en la oscuridad, ¿no? Y hay algo de su propia naturaleza muy, muy próximo al de los fantasmas, ¿no? Y entonces en la instalación pues tenemos esta experiencia de luz multicolor, trabajada como una especie de catarata de luz color, y donde van apareciendo estos destellos fugaces a modo como de reminiscencias, recuerdos que se van amontonando, ¿no? Pero bueno, al final sí es como muchas de mis películas, habitar es una especie de espacio limbo, y para también proponer una experiencia íntima con la imagen, inmersiva y meditativa, ¿no? También como el cine como experiencia meditativa. Y ahí es un poco los conceptos. Sí, un poco en relación a esto, las dos, bueno, gran parte de las piezas que están planteadas en la exposición invitan precisamente a la intimidad, al silencio, recogimiento. No todas, el caso de la Ida Lerchundi o la de Salomé, planteando otros dispositivos en espacios con más luz, espacios blancos, con otro tipo de interactuación, con otros objetos, elementos, pero tanto en tu caso como en el de Samuel y Elena, igualmente en la pieza de Oliver o en la de Albert Serra, hay una entrada, ¿no? Esto también es una pregunta que luego quizás abramos hacia los comisarios. Hay una entrada a una sala oscura, a una sala silenciosa, que en ambos casos favorece la inmersión, ¿no? En tu caso, Lois, luego ya seguimos por aquí, pero retomando un poco tus palabras, quería que nos hablaras del dispositivo que has elegido, que podríamos decir que es una pantalla triple, hay una horizontalidad que te permite jugar con el desplazamiento de colores, ¿no? Esos juegos cromáticos que planteabas, que tienen algo de hipnótico, es algo que es una cadencia que invita al trance, o al menos a la contemplación, y vas jugando, vas solapando con las imágenes que quieres mostrarle al público. Háblanos un poco de ese dispositivo y qué es lo que te lleva también a decidirte por esa horizontalidad y sobre todo la cadencia, ¿no? El tempo. Luego plantearemos con vosotros también esa doble pantalla con una triple proyección luego en la pared, pero con esas dos pantallas veladas, porque al final encuentro en todas ambas instalaciones algo etéreo, ¿no? Como algo abstracto, etéreo, como si cayéramos a un limbo, como decías tú antes, a un lugar bueno, pues eso, como de ingravedad, ¿no? Cuéntanos tú primero, Lois. Sí. Pues al principio, yo de hecho de inicio, cuando la obra todavía no estaba terminada de formar, bueno, porque la terminé una semana antes hace una semana, vamos, había pedido 4 videoproyectores pensando tal vez en abrirla o hacer pares de imágenes. No tenía claro bien cómo lo quería desarrollar, o una proyección más pequeña en un sitio, otras grandes en otras. Otras veces, por esta cuestión de la ingravidez y de lo espectral, hay veces que he proyectado sobre láminas de papel flotantes, entonces también para esta experiencia del visitante que hablaba antes Santi, ¿no? de cómo el visitante, a diferencia del cine, pues entras como un actor dentro de esta escenografía, ¿no? Que a veces yo solo he subrayado más, pues proyectando sobre láminas de papel que se pueden ver por los dos lados, con el pequeño viento que genera el visitante, pues oscilan ligeramente. Entonces la sensación de ingravidez y de espacio teatral, espectral, se subraya más. Entonces yo no tenía claro bien cómo iba a ser el dispositivo. Probé distintas cosas y al final opté por las características de la sala y por bueno, que vi que para la propuesta
funcionaba mejor, esta idea así como de 3 proyectores que serían como 3 pantallas, pero las proyecto de tal manera que difumino los bordes entre ellas y entonces la idea es como una única pantalla horizontal, que lo que me permitía con respecto a, por ejemplo, 2 pantallas o una única pantalla era jugar más con el vacío al separar más las imágenes y también me remitía más a algo que he explorado en otros proyectos más como El Sembrador de Estrellas, el paisaje zen, la pintura de paisaje zen, que tan horizontal, ¿no? en muchos casos, y trabajar ese vacío, ¿no? Te permite dejar, por ejemplo, la pantalla central con la experiencia cromática y solo imágenes figurativas en ambos lados, ¿no? Y, a mí, y quería jugar, igual que la pintura paisaje zen, en este equilibrio entre abstracción y figuración, ¿no? Donde las imágenes luchan por aparecer, ¿no? Y como hay algo también como de una memoria que se va desintegrando en este proceso de morir. Pensaba mucho en un cineasta que también ha estado en cortocircuito, de Bill Morrison, ¿no? que trabaja con material de archivo deteriorado, de celuloide, donde las imágenes luchan por aparecer en ese deterioro del celuloide, ¿no? Y quería jugar un poquito a eso, que por momentos el grado de abstracción, en este caso cromática, fuera muy, muy grande. Y la decisión, sobre todo, fue por aproximarlo a la experiencia del paisaje zen. Ajá. Y en vuestro caso, jugáis precisamente, lo habéis mencionaba esos juegos a veces con pantallas que son más ligeras, ¿no? Que permiten esa sensación de ingravidez. Hablándonos un poco de esa decisión por vuestra parte. El que esté más despejado. A ver, entre los dos, Samuel. En realidad el dispositivo, bueno, lo pensamos antes de nada como una idea que fuera una obra, una instalación que se pudiera ver del tirón, ¿no? Son 8 minutos, entonces realmente que diera como una sensación también de loop y de ciclicidad, ¿no? Del día a la noche, como de la luz a la oscuridad constantemente, ¿no? Entonces hay una proyección que es la pantalla central, que hay unas imágenes que filmamos, digamos, desde un modo más, digamos, más próximo al documental, a lo mejor, del trabajo de unas mujeres en una gran plantación de plataneras, y la filmamos con nuestra cámara Bolex, un material que revelamos después artesanalmente a mano, y por eso tiene como toda esa capa un poco más plástica, más heterogénea, ¿no? Que se ve cuando pasa la imagen, que incluso puede parecer un archivo, ¿no? De pronto puede haber gente que pueda incluso creer que es un archivo. Y esta grabación, de alguna manera, cuando se para, es cuando llega un poco esa oscuridad que invade la sala, y con la oscuridad también llega un poco la parte sonora, entonces se despierta un poco como, digamos, todo este jardín sagrado en el que estamos inmersos en ese momento, y se proyecta también en estas pantallas laterales que están hechas suspendidas, ¿no? En medio de la sala, de forma que quedan como una frente a la otra para generar una sensación más de inmersión. Y están hechas con un material, con un plástico invernadero con un filtro amarillo, que es un filtro solar, que se pone en algunas telas de este tipo, para también generar un poco más contraste en la imagen y generar también como una imagen un poco más espectral también, porque utilizamos retroproyección, y entonces lo bueno de utilizar también este sistema es que las personas que puedan moverse a través de la sala o generar este recorrido de ir moviéndose a través de las diferentes pantallas, también va generando sombras que se van fundiendo también con la imagen de las propias plataneras, y esto también era como importante para sí, como para que nosotros. permitía un poco como que los visitantes participaran de la narración, y hay un momento en el que en el diálogo que mantienen las plataneras jugábamos a que se apelara a una presencia que nosotros imaginábamos que podría ser alguien que estuviera viéndola, ¿no? Y que se apelara a esa persona que mira, nos daba la sensación de que potenciaba más esa sensación de inmersión, ¿no? Y
y la diferencia de los materiales de esta pantalla, que tiene algo un poco más documental, más naturalista, entre comillas, y el otro tipo de proyección tenía algo como que nos parecía interesante, que era que en muy poco tiempo planteásemos un desarrollo que fuera de un mundo ordinario a un mundo extraordinario, de alguna manera, ¿no? Que el mundo ordinario no tuviera sonido, porque nos parecía que lo interesante era como potenciar la experiencia sonora en ese mundo misterioso que sucede cuando se supone que no hay seres humanos allí, ¿no? Y estas telas de invernadero nos daban como también la posibilidad de jugar con una idea muy, muy primitiva que nos interesaba, que era esta relación del cine con las sombras chinescas, ¿no? Que al final las sombras de las plataneras las filmamos como si fueran sombras chinescas y generamos un movimiento como de una forma muy, muy rudimentaria, y nos parecía que el visitante que transitara esas sombras y formara parte de ese relato también tenía algo de esto, bueno, el tipo de magia que nos interesa, que es la que es más esencial, ¿no? No nos interesan como estos grandes artificios, sino bueno, como cuando alguien te hace un truco de magia, siempre es más fascinante que te desaparezcan una moneda en la cara que hagan desaparecer la Torre Eiffel, ¿no? La Torre Eiffel no me interesa, pero esto no sé cómo hay una puede corporeidad, suceder. hay una cercanía aquí que realmente hace que te cuestiones lo que es real. Sí, y exacto. la diferencia entre lo real y lo mágico, la ilusión, ¿no? Al final, que es donde reside todo, en la ilusión, en el truco. Retomando una cosa que decía Elena, comentaba que habéis revelado artesanalmente la película. En todo vuestro curro siempre hay una querencia hacia el trabajo analógico, el trabajo casi artesanal de los materiales. Hay un trabajo siempre con el celuloide. Todas las películas tienen siempre como una materialidad muy, muy potente, muy característica de todo vuestro curro, ¿no? con ese grano, que ayuda siempre o va siempre a favor de representar esa idea telúrica, ¿no? Las fuerzas ocultas de la naturaleza. Siempre estáis yendo hacia, generando, bueno, también toda la parte sensorial en las pelis. Todos estos elementos juegan siempre un poco a favor de representar, como digo, esas fuerzas ocultas, ¿no? Esos misterios que están rigiendo la naturaleza o que han regido incluso la historia, ¿no? En el Les transportan a morte. Siempre la magia de la que hablabas tú también está ahí, ¿no? Llamando magia, atribuyendo magia a aquello que se escapa del conocimiento más racional. Entonces quería preguntaros algo muy básico: ¿de dónde nace ese interés compartido, ¿no? de los dos por esas fuerzas, ¿no? por esos misterios que gobiernan el todo en el que vivimos? Bueno, porque de eso va vuestro cine, así que ahora tenéis que, no sé, ahora tenéis que hablarnos de ello, no vale solo con hacer pelis. En realidad yo creo que es una cosa muy, muy evidente, ¿no? Lo interesante de la vida es el misterio, ¿no? Digamos que lo que no tiene misterio es anodino, ¿no? Y el misterio depende también de desde qué lugar mental observes aquello que tienes enfrente, ¿no? Hay algo que también tiene como, bueno, no sé, estaba pensando, por ejemplo, ahora me ha venido a la cabeza una película de Holly Frampton que se llama Lemon, que es un plano muy, muy largo de un limón con un leve cambio de luz, y esa temporalidad que se genera en la observación de ese limón hace que ese elemento ordinario cobre un misterio que te transporta a otros lugares, ¿no? Y esa idea de utilizar el cine para ver el mundo en distintos estratos nos parece más interesante, ¿no? La vida ordinaria está muy bien, pero ya la vivimos, ¿no? Elena, no sé si quieres añadir algo. No, total. Bueno, y el cine, que siempre al final es como un arte que siempre está extrañando, ¿no? Aquello que vemos. De alguna manera nos da la capacidad de también acercarnos a aquello que nos rodea desde una sensorialidad un poco alucinada, ¿no? Que nos permite realmente ver
cosas de la realidad en las que normalmente no nos fijamos, hasta en el movimiento de un árbol moviéndose, ¿no? De repente puede resultar fascinante si lo miramos desde cierta perspectiva. Entonces, yo creo que esto es lo más mágico que tiene el cine, ¿no? Permitirte, de alguna manera, acercarte a lo real, a la realidad, de una manera absolutamente alucinada, ¿no? Sí, es lo más fascinante. Muy bien, aprovechando que Oliver ha querido romper la cuarta pared, ¿quién? Sí. Tenemos un conflicto con esa palabra. No, por favor. Dale. Aprovechando el comentario de Oliver, no sé si alguien se quiere sumar con más comentarios o preguntas. No sé si ¿quiénes de vosotros habéis tenido la oportunidad de ver la exposición? Podéis levantar la mano quien la haya visto. Claro. Vale, bueno, yo recomiendo, obviamente, que en cuanto terminen estas conversaciones hoy o a lo largo de la tarde, os deis un paseo, que os toméis una hora y media en transitar todas las estancias, que además son una especie de... Bueno, vas pasando como por distintas etapas. De hecho, es una pequeña metáfora de la película, ¿no? Es cuando se habla del bardo, de los lugares intermedios. Es como si entraseis por un túnel y fuerais atravesando diferentes estados, diferentes propuestas que os hablan de diferentes perspectivas de la vida. Creo que en ese sentido la exposición funciona muy bien porque es un recorrido que va apelando a diferentes lugares de las emociones de uno, de las ideas de uno y de verdad creo que además esta conversación, conociendo la expo, pues cobra otro cariz algunas de las cosas que están comentando. Sigo con vosotros. Habíais hablado ahora de... estaba ahí la naturaleza también, ¿no? Estamos hablando de la naturaleza. Antes hablabais del alma que tienen las cosas que rodean al mito, dotar de alma a las cosas. Y antes en la entrada hablábamos del sonido y de la biosonificación, que tiene que ver con la técnica a través de la cual... técnica tiene que ver con la variabilidad de los pulsos eléctricos, entiendo, y es una técnica que a vosotros os ha permitido registrar el sonido de las plantas, ¿no? Que de alguna forma, al final uno ve una planta, sabe que es un ser vivo, pero no se le atribuyen cualidades de conciencia o de incluso de... Bueno, sabemos que está vivo, pero no nos relacionamos de una forma tan directa, ¿no? Como con un mamífero, con otras especies mamíferas con las que hay incluso una empatía. Vosotros grabáis las plantas y al escuchar la planta, de repente uno tiene una percepción más amplia de lo que hay ahí. ¿Cómo ha sido ese proceso de grabar? Habladnos un poquito de lo que es la biosonificación y luego cuál ha sido un poco vuestro proceso registrando sonidos, con qué os habéis encontrado, a dónde os ha llevado reconocer esos sonidos. Sí, bueno, parece así como muy tecnológico, pero en realidad es una cosa que se lleva haciendo en la música desde los años 70, porque las plantas producen una diferencia de voltaje y esa diferencia de voltaje puede transformarse en impulsos sonoros, ¿no? Entonces nos parecía interesante jugar con eso, con la idea de construir una fábula después, ¿no? Los sonidos que extraemos de estas plantas, desde el principio los pensamos como posibles sonidos para generar un diálogo, que tiene algo de una obra que hablamos con Miguel y con Nico en algún momento salió por ahí, es verdad que la teníamos en el inconsciente, pero que es una referencia como muy clara a esta pieza, que es la de Diálogos con Leucó de Pavese, ¿no? En la cual los dioses dialogan sobre el devenir de los hombres, ¿no? Y sobre esas relaciones que, bueno, en realidad voy a entrar un poco a lo de la arrogancia que tiene que ver con esos diálogos que tenían los dioses entre sí sobre la arrogancia que mostraban los hombres tratando de trascender su condición de mortal, ¿no? Es por lo que nombramos esa palabra en realidad en esta pieza, ¿no? Porque hay un juego con desde dónde está mirado el mito, ¿no? Y estas plantas que son las que dan la vida eterna y de las cuales extraemos un sonido, ven a esos hombres desesperados y vanidosos tratando de trascender su condición por medio de un hurto, ¿no? Y estos sonidos en realidad son como impulsos muy sencillos que después amplificamos y reforzamos con otros sonidos vegetales.
y nos daban como esa posibilidad, ¿no? de también espacializar en la sala en distintos altavoces sonidos que evocaran un diálogo posible, ¿no? Y algo que nos parecía como muy fascinante era como este juego de utilizar la tecnología del cine como una especie de amplificador de percepción y que de repente nos permitiera descubrir nuevos diálogos. Pero todo esto no desde una especie de intención científica ni documental, sino como desde un juego de fabulación y de ficción, ¿no? Como todo el tiempo estábamos pensando en construir ese diálogo, ¿no? Y también creo que hay algo que es interesante, que es bueno, que en las propias plantaciones, al menos de plátano, al estar dentro de invernaderos, son súper estáticas, no hay viento, o sea, no se mueve nada, nunca, están absolutamente estáticas, ¿no? Y como romper un poco también esta idea de que la materia viva, que está estática, por decir así, evidentemente está llena de vida, ¿no? Pero claro, como, yo qué sé, vemos todo, parece que solo tiene vida lo que se mueve, ¿no? Lo que, Sí, sí. de alguna manera. Sí, o lo que te devuelve una mirada. Sí, y entonces, bueno, nos hacía también como de ese contraste entre imágenes absolutamente estáticas y el sonido, ¿no? Tan inmersivo, también nos parecía interesante jugar con eso, con esa idea. Contigo, Lois, hablábamos antes también en el caso de Samsara. Me refiero casi todo el tiempo a Samsara porque al final es el germen, es el germen de la pieza que está aquí abajo en el sótano. Que además es una cosa que creo que es una decisión muy guay por parte de los comisarios, y es el hecho de tener que bajar para entrar, ¿no? Es como que te vas, como cuando desciendes, que pues ascenderán los cielos, descenderá a los infiernos, están los lugares, los limbos intermedios. Y en el caso de tu pieza, bajas y entras, y bueno, todos esos colores, ¿no? Te predisponen a una observación, a una meditación, y a mí siempre me evocan como, no sé, me hace pensar en otras, no sé, es tan sensorial la pieza que llega un poco a generar cierta alteración de conciencia, ¿no? Si te quedas pillado, si estás ahí solo atendiendo en silencio. Y el sonido en Samsara tiene algo también como muy... A mí me lleva la palabra ecos todo el tiempo, ¿no? Y antes hablamos de lo desfragmentado que trabajas tú, el sonido en esta pieza. Háblanos de un poco de esa idea de los ecos, de las resonancias, de todo lo desfragmentado que está, a partir de qué elementos, qué collage, ¿no? Porque viene siendo como un collage, cómo compones el sonido y qué pretendes tú con el sonido en diálogo con la imagen, cuál es la intencionalidad. Pues cuando empecé a explorar la película de cara a la instalación, bueno, lo primero fue el hallazgo plástico de la experiencia cromática, que está trabajado desde una imagen de una catarata que había grabado en Islandia, que primero la teñí de distintos colores y luego al estirarla esa materia líquida se volvía más materia lumínica, pero me mantenía el movimiento. Y ahí fui viendo qué partes de Samsara funcionaba mejor con esta propuesta de extrañamiento cromático. Y bueno, evidentemente provenía de una catarata, entonces la parte de la catarata de Samsara, donde están los monjes budistas en la catarata, era lo que mejor funcionaba para esta fluidez etérea. Y en lo sonoro, cuando empecé, yo como soy principalmente visual, entonces normalmente los primeros hallazgos vienen de ahí, y muchas veces pienso las películas desde el sonido. De hecho, o sea, el largometraje Samsara era tal jaleo, la sincronización, está grabada en 16 milímetros, tal jaleo la sincronización de todos los brutos, que la monté entera en silencio, toda la película. Luego la monté con sonido sin saber lo que decían las personas. Me lo subtitularon y luego terminé de montarlo. Pero la experiencia ya del ritmo se marca desde la visualidad. Entonces ya tenía acotado lo visual, y luego en lo sonoro hice el mismo ejercicio, ver qué partes de la película podían ir funcionando mejor,
al final fui haciendo una selección siempre con la voluntad de generar esta idea de ecos, de destellos sonoros que van emergiendo fugaces, evanescentes, igual que las imágenes dentro de la experiencia lumínica, ¿no? Que aparecen y desaparecen. Pues lo mismo con los sonidos, que era algo que había trabajado ya en el largometraje Samsara, que de alguna manera aparecen como si entraras en una especie también como de conciencia colectiva, ¿no? Donde se van juntando sonidos de diferentes lugares, de diferentes orígenes, y aunque la imagen permanezca, estamos viendo a lo mejor eso, un chico durmiendo, en el sonido escuchamos a lo mejor hasta 6 fragmentos diferentes, de diferentes orígenes, ¿no? Manteniendo siempre en general un tono íntimo, pero y ahí sí que aparecen también, pues, como está grabada en Zanzíbar y en Laos, pues aparecen las voces que aparecen como sonoridad, no están subtituladas, porque no es más esa idea de nuevo subrayar la espectralidad, pero a partir de lo sonoro, ¿no? Escuchas personas hablando, pero no están en ningún lado, ¿no? Están como una experiencia de consciencia interior o inconsciencia, ¿no? Que se va amalgamando todo. Gracias. Creo que había una pregunta por aí. Sí. Un comentario. Non sei se é unha pregunta. Bueno, moitos non viste esa exposición, e efectivamente a min pareceme as dúas pezas fermosísimas. No caso de Lois, bueno, Lois sempre o seu traballo está nesa dimensión do sabor, non? Como que un saborea moitas súas imaxes, non? Hai algo moi delicado, esas cores penetrantes, non? E no caso de Samuel e Helena tamén, hai para min unha das imaxes máis icónicas desta exposición, quizás a máis potente, que son estes plátanos que están supurando, están como sudando, non sei, é verdadeiramente unha imaxe fermosísima, non? Teño máis problemas, bueno, con todo agarimo e con ánimo de que este sexa un espazo de reflexión e de provocación un pouco, non? Se me permitides. Teño máis problemas co exceso de retórica ou coa ausencia de retórica a veces a hora de falar ou de expoñer as pezas, e sobre todo coa relación co mito, non? Que o mito, efectivamente, os mitos mostran o máis ridículo da natureza humana, tamén a súa máis heroica, non? Como que actúan nese doble plano, que tamén expresan o ridículo do artista, non? Todos os mitos, non? Un pouco, non? Que o artista que vai máis aló das súas capacidades, o artista que se dá a súa intuición, o artista que non coñece o camín, pero coñece o camín, non ese Prometeo, non? Que ten as chaves para conseguir ese lume. Pero que os mitos, claro, piden un tipo de... O sea, están feitos para un tipo de paradigma holográfico e non cartesián, non? Como que digamos que os mitos operan nun plano simbólico para un tipo de... para outro nivel verdadeiramente de percepción ou de comprensión, non? Eu teño un pouco a sensación, e me parece que un pouco no traballo dos tres, que hai como un pouco unha instrumentalización do mito sempre, non? Nun xesto un pouco hipsterciense de coller a tradición, o sea, que moi dado na modernidade, de coller a tradición, de proverse de alma a través da tradición, pero de quedarse no packaging, quedarse no envoltorio, non? E non ir verdadeiramente a esencia, non? Do mito, non? Bueno, en fin, creo que Pela, ademais, se preguntou Pela ao respecto, foi a súa primeira pregunta, non? Con respecto ás tradicións budistas, a reencarnación, etc. En fin, non é unha pregunta, pero é... Non, pero interesante. Non sei se vos por alusións queredes comentar algo respecto a esta instrumentalización da que falaba. Por ejemplo, continuando con esto, en el caso de la peli de Lois, que ya he estado con él acompañándolo en alguna presentación, y ¿para qué te ha servido a ti? Yendo al tema de la reencarnación, que es algo en lo que llevo pensando todos estos años últimos, ¿para qué te ha servido a ti personalmente? Es decir, ¿qué piensas que hay más allá?
ya que lo expresas y lo cuentas de manera tan hermosa, Sí. ¿cuál ha sido el viaje interior? ¿Qué conclusión sacas tú? Yo lo que entiendo a lo que responden los mitos y las religiones entendidas también como mito en el sentido de que allí donde las respuestas racionales no llegan, pues inventamos tentativas de relatos para cubrir esos espacios de misterio. Los mitos, pues el mito con el que trabajan ellos creo que responde a un anhelo, ¿no?, de inmortalidad y pues se desarrollan una serie de mitos en esa dirección. Y en el caso de cómo las religiones han ido dando respuesta al misterio de la muerte, si lo queremos entender como misterio, o al menos la herida que supone la desaparición repentina del mundo, pues qué tentativas de respuestas para apaciguar ese estado las distintas religiones han surgido, ¿no? Yo creo que aquí compartimos en general una perspectiva animista, ¿no? Y ahí creo que también Freud en el malestar en la cultura, en la introducción, habla del término el sentimiento oceánico, ¿no? Esta idea de formar parte del todo, como una gota de agua forma parte del océano. Y yo creo que es desde esa perspectiva desde la que entiendo yo muchas de las cuestiones, ¿no? Entonces, esta posible desaparición, o esta desaparición física, puede diluirse en una especie de energía, ¿no?, de alguna manera. Pero a mí me interesa, uno, pues el misterio en sí de la muerte, y otro también cómo distintas culturas, distintas religiones han dado estas tentativas de respuesta. Y trabajo desde ahí. Y esta película, pues, y esta pieza, de alguna manera es una especie como de indagación en ese universo dibujado a partir del libro tibetano de los muertos. No sé. No sé si... Creo que buscabas otra respuesta más posicional, pero... Bueno, al final, todo esto ten que ver coa vida, non? Creo que estaba preguntándole Xisela acerca do cambio interior, non? Faz unha película, empezas unha película nun lugar, faz a película e rematas a película noutro lugar, non? Ten que haber aí un cambio na vivencia, non? Que eu creo que é o que facedes as pelis, non? Para que haxa un coñecemento, un aprendizaxe, unha transformación. Creo que ia por aí un pouco... Pero bueno, non sei se vos tamén por alusións queredes comentar algo con Oliver ou con Xisela. No caso das Illas Canarias, en realidade, tamén ten que ver cunha lectura moi materialista tamén dos mitos. As Illas Canarias é un lugar que está nun lugar no que en algún momento foi o confín do mundo, estou falando galego, pero no confín do mundo, neses límites, digamos, no que hai un montón de tradicións que puxeron sobre este territorio un montón de relatos, desde os relatos de conquistas ata estes relatos, digamos, máis que proveñen estes relatos greco-latinos. Bueno, foi un territorio que contén unha gran densidade, digamos, de mitos que sempre, de alguna maneira, trataron de romantizar un territorio durísimo, ¿no? Tremendamente heteroxéneo, onde era moi difícil realmente vivir. Tamén, de alguna maneira, buscamos traballar con este mito, tamén facendo como unha pregunta de onde estaría, non? Digamos, de alguna maneira, o Xardín das Hespérides hoxe en día en Canarias. E por iso tamén, de alguna maneira, chegamos a este xardín sagrado que esta plantación, non? A gran plantación, digamos, de monocultivo que, de feito, un dos regímenes económicos máis hostís que podemos ter no mundo e que, de alguna maneira, tamén incluso o cambio climático ou a crisis climática e tamén social e cultural ten moito que ver co monocultivo concretamente, ¿no? Con este sistema económico colonial que
de alguna maneira se instalou nas Canarias para despois levarse a gran escala tamén a outro lado do mundo, non? Canarias sempre foi unha especie de laboratorio no que de alguna maneira pois, se introduxeron un montón de especies, vegetais, animais, etc., para aclimatalas e despois leválas a outros lugares ou quedarse ali, non? Tamén a idea esta de buscar, bueno, estas traballadoras, non? Que de alguna maneira teñen que ver con estas ninfas que de alguna forma eran tres personas que estaban aí de alguna maneira esclavizadas casi, non? Nese xardín, non? Digamos, de alguna maneira. Quero dicir que tamén o mito ten algo moi oscuro que nos parecía moi interesante tamén velo desde outras perspectivas, ¿no? Que tamén nos interesaba desde ese senso. Sí, creo que hay algo como que tiene esta... que creo que es por lo que constantemente trabajamos principalmente en Canarias, que es que como este archipiélago contiene como la gran pregunta como metafísica de esto es el paraíso o es el infierno. Y como es una pregunta que nos apela, siempre nos interesa trabajar ahí desde distintos puntos de vista, ¿no? Y de una forma un poco ambigua en cierta medida, porque por ejemplo la pieza esta, una cosa que nos interesaba y que nos sucedió era que los primeros intrusos y visitantes en este Jardín de las Hespérides fuimos nosotros, ¿no? Como las primeras personas que participaron en esta instalación fuimos nosotros y de alguna manera creamos o evocamos este universo para poder participar de él, porque realmente cuando hablamos de anhelos del ser humano, obviamente nosotros los tenemos también, ¿no? Que sobra decir que somos seres humanos. Entonces, como hay un momento obviamente vital en el cual este tema por distintos motivos nos preocupa, de repente toda esta análisis del mito nos permite en última instancia plantearlo de otra manera para ver cómo nosotros podemos colocarnos ahí, ¿no? Y realmente, pues obviamente es una reflexión sobre los componentes del mito, pero también una reflexión sobre nuestros propios miedos y deseos, ¿no? Siempre intentamos entender, ¿no? Esta pulsión casi etnográfica, siempre miramos al otro para entendernos a nosotros mismos, ¿no? Siempre miramos a este universo para entender cómo nos posicionamos en él. Y creo que estos elementos que enumeraba Elena, que son más o menos, que son bastante problemáticos, también forman parte de las problemáticas que nosotros vemos desde nuestra mirada, ¿no? Bueno, gracias. Eu creo que estamos xa, temos que ir pechando. Nada, agradecer ao CEGAC por acoller esta conversa, aos comisarios Nicolás Combarro e Miguel Ángel por facer todo o traballo que teñen, bueno, ao longo teñen feito ao longo destes meses. Eu personalmente agradecer as mencións do festival, a Curtocircuito, convidarnos aquí hoxe, e sobre todo a Lois Patiño, Elena Girón e Samuel Delgado polas súas dúas pezas e a súa generosidade agora falando do seu traballo. Así que nada, que desfrutades do resto da mañá, vémonos despois. Gracias.